Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión. A continuación voy a explicarles a modo resumen la sesión número 8. Voy a adelantar el tema de la sesión número 8 porque es un tema muy importante que ustedes tienen que conocer y sobre todo porque les va a servir para los cursos próximos, como el caso de transferencia de materia y energía, operaciones unitarias y procesos industriales. Es por eso que estoy adelantando este tema, porque en la semana 8 la semana va a ser muy corta por una cuestión de que van a tener ustedes una evaluación. Muy bien chicos, sin más preámbulo, voy a explicarles este tema que es referente a las reacciones de combustión. El, el tema de combustión, pues no solo uno observa en casa, ¿no? Al prender la cocina, el gas, en este caso propano, ¿no? Combustionan con el oxígeno que está en el ambiente, proporcionando, manteniendo una llama, la cual va a proporcionar calor, digamos, al momento de querer de repente hervir agua, ¿no? Al momento de realizar de querer cocinar alguna materia, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues sancochar de repente papas o colocar hervir agua, ¿no? Una serie de infinidades que se hace en la cocina en todos los hogares. Entonces ahí observamos combustión. Los motores de los vehículos, los motores de las motos lineales, por ejemplo, también observamos combustión. Y a nivel industrial, en el caso de los calderos, también encontramos combustión. Pero este es un tema que convivimos con él. Cuando uno de repente quiere prender eh, leña para hacer una fogata, hay combustión. El carbón para hacer una parrilla, hay combustión. Cuando quemas basura o quemas un plástico o quemas papel, hay combustión. Entonces, nosotros vamos a aprender este tema, ¿correcto? Y sobre todo las reacciones, ¿no? Las reacciones, parámetros, ¿qué se necesita para que haya una combustión? Ya en clase vamos a desarrollar una serie de problemas. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Internamente cuando se va dando este proceso, ¿no? Muy bien. A ver, tienen que saber qué es combustión, en qué se diferencia la combustión completa de la incompleta, qué entiende por balance en base seca y balance en base húmeda. Eh, una pregunta muy interesante para la cuestión del debate, como en cada clase, sobre la problematización. Esta pregunta es parte del debate, chicos. ¿Cuáles son los requisitos para una buena combustión? Como toda clase, tienen que ir leyendo para poder participar de este debate que es muy importante. La idea es que todos puedan interactuar referente al tema. Logro de la sesión. Al final, ustedes van a poder diferenciar y aplicar conceptos de combustión que se desarrollan en una planta industrial. Como toda clase van a tener un video motivacional. Es un video muy interesante, muy dinámico. Bien, desarrollo del tema. Reacciones de combustión. Bueno, la combustión es un proceso químico de oxidación, porque por ejemplo, para que haya una combustión necesita oxígeno, y en este caso el oxígeno, ¿dónde lo encontramos? En el aire. Obviamente sería más de repente apropiado inyectar oxígeno puro, pero ustedes saben que es un tema de costos. Entonces, el aire no tiene precio y teóricamente se sabe que el 21% es oxígeno, entonces podemos aprovechar el oxígeno que está presente. Pero a veces el oxígeno que está presente en el aire no es necesario, entonces se habla de un término de aire en exceso, que también se les va a explicar, ¿correcto? Pero la combustión es un proceso químico netamente de oxidación, mediante el cual las sustancias combustibles
puede ser el papel, tenemos la gasolina, el petróleo, el alcohol, toda sustancia combustible va a reaccionar con quién, con el oxígeno. Ahora, producto de la combustión se va a generar una llama, esa llama pues desarrolla luz y a la misma vez calor. En esta imagen se tiene el mecanismo de la combustión, ¿no? Tenemos el líquido combustible, el vapor, ¿no?, de este líquido. Mediante la difusión de aire se va a generar una especie de rocío, el combustible líquido, ¿no? Porque el sólido obviamente no va a pasar estado vapor. Y cuando se genera la llama se va a desprender una serie, pues, de gases. Vapor de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, el carbono mismo, ¿no? Parte de repente del combustible que no ha combustionado. Entonces, es el mecanismo de un proceso de combustión. La combustión. Para que haya una combustión, ¿qué necesito? El combustible, necesito el oxígeno. Ya tengo el combustible, tengo el oxígeno, pero tiene que haber una fuente de calor. Ustedes les ha pasado que cuando quieren hacer una fogata, tienes la leña, está el aire presente, el oxígeno en el aire presente, pero ¿qué utilizamos? Utilizamos un fósforo, ¿no? Entonces ese fósforo nos va a proporcionar la llama, el calor, para poder generar la combustión. Entonces, para la combustión se necesitan 3 elementos fundamentales: el combustible, el calor, el oxígeno. Si falta uno de estos, no hay una combustión. ¿Correcto? Ahora, como estamos hablando del tema de combustión, tienen que acordarse de ese triángulo: combustible, calor y oxígeno. El tema de la reacción en cadena viene ya cuando se habla del fuego, ¿no? Porque cuando hablamos de fuego, obviamente tiene que haber una llama, y para que se mantenga la llama, aparte de los 3 elementos mencionados, necesito una reacción en cadena para que se mantenga la llama, ¿correcto? Entonces, para que se mantenga la llama, o cuando se hable de fuego, necesito 4 elementos, ¿no? Combustible, calor, oxígeno y reacción en cadena. Pero cuando hablamos de combustión, solo necesito el triángulo: combustible, oxígeno y calor. Entonces, en el caso de que estén presentes los 3 elementos también, puede ocurrir o se puede dar una combustión. Una combustión puede ser mala o incompleta si es que el combustible es el inadecuado o de mala calidad, el aire es insuficiente, puede haber aire pero no es lo suficiente, y la temperatura es baja, ¿no? La temperatura es baja. Combustión del carbono. La combustión del carbono puede ser completa o puede ser incompleta. La completa produce dióxido de carbono y la incompleta produce monóxido de carbono. Obviamente, la combustión, en el caso de los motores, siempre lo que se busca es una combustión completa, donde los subproductos van a ser CO2 y agua. Como en este ejemplo, ¿no? Tengo metano, combustiona con oxígeno, forma dióxido de carbono y agua. Todos los motores, los que diseñan los motores, siempre apuntan a obtener este tipo de combustión. ¿Por qué? Porque la combustión incompleta produce monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es un agente, y es un gas tóxico, es contaminante. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar, ¿no? Para eso viene el tema del mantenimiento a los equipos, ¿no? Los motores, para evitar ello. A nivel industrial existen 4 tipos de combustión, desde el punto de vista de la calidad de sus productos y por la forma en que se realiza. La combustión perfecta o estequiométrica, que eso es una combustión ideal. En este tipo de combustión se caracteriza que todo el oxígeno va a ser usado y que todo el combustible va a ser quemado. Entonces simplemente se van a obtener productos como el dióxido de carbono, el agua. Si el combustible tiene en su estructura azufre, obviamente saldrá como gases dióxido de azufre. Y el nitrógeno, ¿no? Porque obviamente dentro de los gases de combustión va a salir nitrógeno, debido a que como se inyecta aire para la combustión, el nitrógeno en este caso vendría a ser un inerte.
todo el nitrógeno que ingresa va a ser la misma cantidad que va a salir en los gases de combustión, debido a que el nitrógeno no sufre reacción alguna. El otro tipo de combustión es la completa con exceso de aire. Obviamente el exceso de aire también no es cuestión de que voy a agregar un exceso del 10, 20, 30, 40, 50%. No, eso ya viene, uno tiene que estimar cuál debe ser el exceso neto. Obviamente hay equipos que ya te miden la eficiencia de la combustión, entonces yo puedo darle en exceso, pero ¿qué cantidad? Porque si yo necesito una cantidad de exceso del 10%, tampoco puedo inyectar una cantidad del 30, 40, 50%, porque la eficiencia va a disminuir, no va a haber una buena combustión, ¿no? Entonces hay que encontrar el exceso óptimo para que se dé una buena combustión. Obviamente cuando hay un exceso de aire en los gases de combustión se va a tener presente exceso de oxígeno, ¿no? El oxígeno que no ha reaccionado. También se va a tener presente, lo más importante es que todo el combustible sí va a combustionar, eso sí. El otro tipo de combustión es la incompleta o con defecto de aire. Entonces, si nos dice incompleta con defecto de aire, significa que todo el oxígeno va a combustionar, pero aquí hay un detalle, ¿no? De que el combustible no va a reaccionar por completo. Por lo tanto, se va a tener combustible inquemado, pero lo peor de todo es que se va a producir monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es contaminante. Entonces, eso es lo que se debe de evitar. Y la combustión imperfecto real. Esta combustión imperfecto real es lo que ocurre, ¿no? En toda la industria y en todo equipo motor en donde se da la combustión. Se va a tener presencia de dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno, oxígeno en los gases de combustión. Entonces, obviamente, tiene que encontrar uno las condiciones óptimas en las que se obtenga menos monóxido de carbono, como les había mencionado. Por eso, en base a la normativa ambiental, ahora hay un límite máximo permisible de este gas, porque obviamente de que va a salir, pero uno tiene que tratar que sea el mínimo o esté dentro de este rango. Muy bien, los requisitos para una buena combustión: el aire de combustión debe ser lo suficiente, pero no excesivo tampoco, como les había mencionado anteriormente, el corto periodo de tiempo, alta temperatura y una llama muy turbulenta. Son los principales requisitos para una buena combustión. Bueno, este es un sistema, o se tiene el combustible, el comburente, el calor, ¿no? Dentro de una cámara de combustión y se obtienen los gases de combustión. Entonces recordemos acá que puede ser completa e incompleta. Este delta de R significa que el calor de combustión o el calor de reacción es negativo. Por lo tanto, la combustión es una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir eso? Que libera calor. Y eso es cierto, porque una reacción de combustión ocurre con el fin de proporcionar calor. Por lo tanto, la reacción es exotérmica, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, esta imagen es de un simulador en donde tiene una reducción de combustión teórica. Obviamente esto es una combustión ideal, que todos prefieren, donde combustiona el metano, que vendría a ser el combustible, el aire, en este caso, está todo completo, y los productos que salen en los gases de combustión va a ser dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Entonces acá se determina por un cálculo que por cada 17.25 kilogramos por segundo de aire se quema 1 kilogramo por segundo de combustible. Proporciona una temperatura de 2300 Kelvin. Pero ¿qué sucede cuando le damos un exceso? Al darle exceso, obviamente la temperatura disminuye en los gases de combustión. Obviamente va a haber más oxígeno, ¿no? 40% más del teórico, con la misma cantidad de, de combustible, porque eso no cambia. Y como hay aire, oxígeno dentro de los productos, se va a tener al oxígeno también. Entonces el balance se tiene que hacer también incluir al oxígeno.
Otra cosa importante, cuando hay una deficiencia. ¿Qué sucede cuando hay una deficiencia? Aparentemente la temperatura sube con respecto al exceso, pero hay deficiencia de oxígeno. Pero cuando hay deficiencia de oxígeno no va a haber una buena combustión. Por lo tanto, va a salir inquemable, ¿no? El metano que no va a reaccionar y también se va a formar monóxido, ¿no? Pero si hay una deficiencia, obviamente va a salir el combustible que no ha reaccionado y eso es lo que se tiene que evitar, ¿no? Porque prácticamente la deficiencia disminuye, en este caso, de la combustión. Va a haber pérdidas, obviamente. En el equilibrio, que es una combustión perfecta o real, ¿no? 2250. Se tiene el oxígeno casi la misma cantidad teórico, pero se va a tener gases de combustión como el CO, ¿no? Esta es una combustión real y eso es lo que ocurre, digamos, en la parte real de donde se da este tipo de procesos químicos, no de oxidación. En este caso, la combustión. Muy bien. Luego tienen una actividad grupal. En conclusión, en base a los temas tratados, se concluye que si dos reactivos participan en una reacción y uno de ellos es bastante más caro que el otro, la práctica común es alimentar el reactivo más barato en exceso con respecto al otro. Y eso es totalmente cierto. No, eso es totalmente cierto. Debido a que, en este caso el aire, el combustible, obviamente con respecto al aire es costoso. Entonces se alimenta el aire en exceso por un tema de que se necesita el oxígeno necesario para que se dé una buena combustión. El término combustión en base húmeda se emplea con frecuencia para denotar las fracciones molares componentes de un gas que contiene agua. Asimismo, el término combustión en base seca indica las fracciones molares de los mismos componentes del mismo gas sin el agua. Cuando desarrollemos los problemas, ustedes van a notar la diferencia. El 1% del CO en los gases produce una pérdida de aproximadamente un 4% de poder calorífico del combustible. Entonces, mientras más CO, quiere decir que no hay una buena combustión, por lo tanto, menos poder calorífico. Y eso es lo que se tiene que evitar en una combustión. Al menos cuando se quiere aprovechar la energía, como el caso de los calderos, por ejemplo. Tienen una asignación para casa, revísenla por favor, y su referencia bibliográfica. Muy bien, jóvenes, eso sería todo con respecto al tema. En el caso de que tengan alguna duda, no duden en enviarme un correo. Muchas gracias, nos vemos en clase.